Bienvenidos a este culto que en el nombre del Señor queremos iniciar, pidiéndole a Él que esté en medio de nosotros, porque no queremos dar culto a Dios y Dios no está en medio de nosotros, pero sabemos que está. Lo importante es que nosotros también estemos en su presencia, que tengamos un corazón dispuesto para adorarle de verdad, en espíritu y verdad, como dice la Escritura. Y en este sentido queremos dar la bienvenida a todos los que estáis participando en estos cultos. Pensamos en muchos hermanos conocidos y otros que no conocemos, pero que seguramente están también ahí de diferentes partes del mundo. Sabemos que hay personas que nos siguen de distintos continentes. En Europa hay personas que desde Inglaterra están participando en los cultos. Desde Francia también, como nuestra hermana Encarna, también está pendiente y participando junto con nosotros. En América tenemos diferentes hermanos que también se unen a este culto, tanto en Honduras como en Bolivia, en Argentina, Uruguay, en fin, Brasil, en fin, podríamos seguir mencionando sitios. Volviendo a Europa también nos acordamos de Suiza, donde también hay hermanos como Pablo Wanderley que también está con nosotros. Y en España sabemos que desde muchos lugares, inclusive las islas, en Canarias, a Madrid, en distintas partes. Y sabemos que desde Málaga hay personas que incluso no conocemos, que nos están mandando mensajes y diciendo que se unen también a este culto, que para ellos está siendo algo especial porque tampoco habían conocido lo que era en sí un culto evangélico, y que esperamos pronto también muchos de ellos puedan estar con nosotros cuando comencemos nuestras actividades presenciales. Sabemos que estamos todavía en este tiempo de la desescalada de la pandemia y estamos ya entrando en la fase 3, mañana aquí en Málaga, en la última fase en la que se estarán unas 2 semanas más con distintas actividades. En cuanto a eso, hoy es un culto, yo diría, especial, porque quizás sea el último culto de Santa Cena que tengamos en este tiempo de no poder todavía estar físicamente en los cultos presenciales donde nos solemos reunir. Y queremos desde este tiempo de culto, pensando en ello, tener esa actitud de oración, de decir: Señor, guíanos tú, muéstranos lo que tú tienes también para este tiempo. El Consejo de Diáconos junto conmigo nos reuniremos próximamente también el domingo que viene. Tenemos una reunión por la tarde para ya seguramente poder acordar una fecha concreta e informar a la Iglesia respecto de cuándo y cómo tendremos los cultos y las actividades en el lugar habitual donde solemos reunirnos. Así que en este tiempo que abrimos como culto, donde celebramos también la Cena del Señor, creo que es un buen momento para decirle a Dios cuán grande es Él. Que le puedas cantar, que le puedas decir: cántale cuán grande es Él. Vamos a alabar a Dios. Cuando
En esa actitud de oración, y vamos a orar después, también dándole gracias por este tiempo, queremos recordar en la grandeza de Dios que podemos hacer muchas cosas. Y no nos olvidamos de diferentes temas en los cuales estamos inmersos. Recordar que para todas las actividades que hay durante este mes, no todas, pero algunas, se ha preparado ya el boletín mensual, el número 95, es el boletín 95 que sale desde que lo iniciamos. Ya se os ha mandado a todos por mensajería de WhatsApp, así que lo tenéis para que podáis seguir los motivos de oración y conozcáis más en detalle algunas cuestiones. Incluso hay algunos enlaces de los cuales podéis entrar también para tener más información respecto a la web, que como sabéis este año no se va a celebrar la convención de forma presencial, sino que será también por medio de una plataforma online, pero bueno, ya se irá informando, pero como digo en el boletín podéis entrar en el enlace que hay y tendréis más información al respecto. Deciros que seguimos manteniendo las reuniones de discipulado. Las reuniones de discipulado son para personas que no son miembros de la iglesia, bien personas que han tomado la decisión de bautizarse o que proceden de otras iglesias, pero no son miembros de nuestra iglesia y han tomado la decisión de formar parte. Y animamos a todos los que queráis estar en esas reuniones, son reuniones de estudio de doctrinal, de funcionamiento, de vida, de lo que tiene que ver con la iglesia, donde nos congregamos, pero evidentemente viendo las bases bíblicas para todo ello. Las tenemos los martes a las 5 de la tarde, así que si no eres miembro de la iglesia y quieres estar con nosotros, pues estás invitado para poder estar también. Deciros que hay también otras cuestiones que debemos de tener en cuenta. Estamos trabajando bastante, como sabéis, en lo que tiene que ver con la atención a personas necesitadas. Son ya pues más de 200 familias que estamos atendiendo desde el Ministerio de Obra Social y evidentemente a nuestros hermanos de la Iglesia en primer lugar. Con ese motivo también se están preparando pues, ajustes, estamos teniendo reuniones con autoridades del ayuntamiento porque todo se va desarrollando y tal como decidimos y aprobamos como Iglesia también, ya se ha preparado la habitación para ampliar la despensa o el almacén donde están los alimentos, los víveres para poder atender a las personas. Con ello quiero deciros que todos aquellos que tengáis llave de la puerta que da al vestíbulo, de la puerta secundaria, no la uséis ya, porque de hecho ya se va a cambiar la apertura de esa puerta y podéis estropearla. La llave tenéis que entregarla al diácono de mantenimiento, que es Miguel Carro, él recogerá esa llave. Y si necesitáis otra llave para entrar por la puerta secundaria de la Avenida de Europa, se la pedís a él porque se va a habilitar también esa puerta para que no se tenga que entrar necesariamente por la puerta principal de la iglesia, sino que se pueda acceder por la que está más cercana al salón de actos. Así que tengamos también esto en cuenta. Y hay dos anuncios especiales que yo quisiera dejar a los hermanos que llevan esta actividad, que sea quien hagan los anuncios. Por un lado tiene que ver con la escuela de padres, así que voy a darle paso a nuestra hermana Silvia Ramiro, y por otro lado tiene que ver también con actividades misioneras de evangelización, porque también daré paso al pastor Diego Campillo. Vamos a escuchar estos anuncios y seguimos. Hola querido, querida, estamos ya acercándonos al final de nuestra serie de charlas, de encuentros, porque ya se acerca el verano, nos espera un tiempo nuevo y de eso queremos hablar en nuestro próximo encuentro el lunes 8. Queremos compartir contigo sobre los retos que tenemos para esta nueva etapa y cómo, como familia, podemos reinventar el presente con todos los desafíos que tenemos, vacaciones, verano, la vuelta al cole, los retos económicos, cómo reinventarnos encima de esta realidad
y poder conquistar un nuevo momento, un futuro con esperanza. De eso nosotros vamos a compartir el próximo encuentro y os voy a presentar una herramienta que seguro va a ayudar a la familia a poder hacer frente a este momento. Te espero. Queridos hermanos, qué lindo poder continuar en esta pandemia haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Como parte del Ministerio de Evangelismo y Misiones queremos recordar que la misión no se ha detenido con la pandemia, sino que nosotros tenemos un papel fundamental, que es ser sal y ser luz, ser de testimonio donde el Señor nos puso. Nosotros decimos que el lema es que nuestro testimonio brille, ¿no? Que nosotros podamos brillar y que Cristo pueda ser anunciado. Como iglesia somos bastante activos en las redes sociales. Tenemos un Facebook de la congregación, se transmiten los cultos por YouTube, también tenemos un Instagram de la iglesia, pero entendemos que todas estas herramientas están hechas para llegar a más personas con el Evangelio de Jesucristo. Por eso te pedimos que en cada publicación que la iglesia realiza, que el pastor nos muestra cada día motivos de oración, que vemos algún video de los cultos, que no solo le pongamos por ahí me gusta, sino que por ahí puedas poner un comentario, que puedas compartir esa publicación, porque de esta manera no solamente expresamos que nos gusta esa publicación, sino que estamos compartiendo el contenido para que otras personas, que son amigas nuestras, que son conocidos, puedan conocer también acerca de Jesucristo. Es importante en este tiempo de pandemia que podamos llevar el Evangelio a otras personas. Y en esto es muy importante, a través de las redes, poder compartir el contenido que la iglesia está publicando hacia otras personas. Te invitamos a que por favor podamos ser, en este sentido, comprometidos en poder no sé si decir viralizar, pero compartir con otros todas las cosas lindas que como congregación estamos haciendo. Tantas cosas estamos haciendo en la obra social, estamos orando cada día con motivos diferentes, que son cosas que para las personas que no conocen a Jesús pueden llegar a su corazón y pueden ser impactadas por el amor de Dios. Que el Señor te bendiga, continuemos haciendo la obra y aún en medio de la pandemia el reino no se detiene, sigamos adelante y oremos por nuestro barrio La Luz y aún por Almojía y hasta el fin del mundo, por todas las naciones, que el nombre del Señor sea conocido. Bendiciones. Damos gracias a nuestros hermanos también, no solamente por los anuncios, sino por el trabajo que hacen sirviendo al Señor, porque seguimos sirviendo al Señor. Nuestras vidas le pertenecen a Él. Por cierto, que mencionaba las reuniones de discipulado que tenemos online cada martes, invitándoos a todos los que queráis participar, si no sois miembros de ninguna iglesia, pero también, o de nuestra iglesia, y queréis formar parte. También quería recordar que los sábados los jóvenes se siguen reuniendo, así que también online podéis participar de esas reuniones. Hoy es primer domingo de mes, y el primer domingo de mes también hacemos como un apartado especial de comunidad, de familia, de iglesia, donde felicitamos a los hermanos que cumplen años durante el mes. Y en este mes de junio, y además a principios de julio, sin llegar al primer domingo, por eso también lo hemos puesto, otro hermano también cumple años. Y me gustaría que pudiéramos ver quiénes son los que cumplen años, desearles un tiempo de bendición, orar por ellos, vamos a orar por este culto, vamos a seguir dándole gracias a Dios porque podemos adorar y darle culto, pero vamos a orar también por nuestros hermanos. A ellos le hemos dedicado, en el boletín aparece también unos versículos del Salmo 139, donde se dice que el Señor, antes de que naciéramos, Él ya nos veía. Él ya estaba viendo nuestro embrión. Y el Señor no se le escapa ni tu cumpleaños, ni cuando nacimos, ni ninguna cosa. Él tiene cuidado de vuestras vidas. Y Él va a tener cuidado de nuestras vidas y de este año nuevo que cumplimos. Yo también, en este caso entro yo también en este año, en este mes. Así que bueno, vamos a orar al Señor y luego voy a dejar que pase la presentación de quienes cumplen años para que también lo podáis ver, podáis felicitarles. Como digo, el día de cumpleaños está también en el boletín. Vamos a orar al Señor. Padre, te queremos dar gracias porque es verdad que tú tienes cuidado de nosotros, tú nos conoces, incluso antes del día de nuestro nacimiento, tú ya sabías lo que se estaba formando. En tu voluntad estamos, Señor, y queremos servirte y queremos hacer las cosas bien y queremos también
que bendigas a cada una de las personas en sus situaciones, que en este tiempo de confinamiento también pues van a cumplir años. Y pedimos que tú los guíes, que sea un año especial también puesto en tus manos. Y bendice este culto, Señor. Bendice a las personas que están unidas en estos momentos también en esta adoración a ti, Señor. Ayúdanos a asumir responsabilidad y compromiso. Ayúdanos a que podamos estar dejándonos usar por ti, de forma que podamos sentir que no vamos dando tumbos de un sitio a otro, sino que tu mano nos guía, que tú estás con nosotros y por lo tanto nuestra vida también es de bendición y está siendo ungida por ti. Gracias por este tiempo de culto. En el nombre de Jesús. Deciros que en este culto, como es algo especial, como comentaba, yo creo que cuando tomamos el pan y el vino es un tiempo de retos, es un tiempo de compromiso, es un tiempo especial, como vamos a ver en el desarrollo del culto. Y le he pedido a algunos hermanos, miembros de nuestra iglesia, tanto jóvenes como no tan jóvenes, que nos digan para ellos qué significado tiene la Cena del Señor, un tiempo como este. Vamos a escucharlos. Me preguntan qué significa para mí la Santa Cena. Independientemente de lo que realmente, cuál es su significado, pues para mí significa algo muy importante. El poder dar testimonio delante del mundo en quién hemos creído, en un Cristo que sufre el sacrificio de la cruz por todos nosotros, y es la forma de decirle: mirad, creemos en esto, lo estamos haciendo para memoria, de que no se olvide, que el mundo no lo olvide. Y ya está. Buenos días, hermanos. Para mí la Cena del Señor significa dos cosas. Una, que es hacer esto en memoria de mí. Cuando dice eso el Señor, es para que nos acordemos de lo que el Señor ha hecho. Hay que ir recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y otra parte sería anunciar, cada vez que hagáis esto, mi muerte anunciáis. Anunciamos de una manera del sacrificio que hizo el Señor a los demás, para que ellos también puedan beneficiarse y acogerse a la gracia de Dios. Hola, pues yo lo que yo siento, lo que pasa por mi cabeza, ¿no? Cuando cada vez que tomo la Santa Cena, pues cuando Jesucristo estaba reunido con sus apóstoles y estaba repartiendo el pan y el vino. Y me quedo con la frase que él dijo, que hace esto en memoria de mí. Y también se me viene a la mente que el acto mayor de amor que habrá, y que el mayor que se ha hecho fue, pues, Jesús entrega a su Hijo unigénito sin mancha alguna para rescatar a sus hijos. Para mí la Cena del Señor significa recordar el amor que tuvo Jesús al morir por mí para perdonar todos mis pecados. Y yo podría decir que para mí pues significa todo, que dio su sangre por nosotros y que nos redimió con su sangre preciosa. Pero para mí lo más importante es este versículo que encontramos en el capítulo 26 de Mateo, que cuando él está diciendo tomad y comed, él dijo también esto. Y les dijo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid,
hasta que lo beba con vosotros en aquel día en el reino de mi Padre. Eso es una promesa y yo creo en esa promesa y cada vez que tomo la cena del Señor me acuerdo de esa promesa. Para mí la cena del Señor es una cosa bonita y además emocionante porque recordamos que fue la última cena que tomó con sus discípulos. Y es bonito de ver cómo nos reunimos los hermanos, todos con un mismo sentir, a tomar la cena del Señor, a recordar, porque era un recuerdo, era dejar ese recuerdo para que en aquel día nos recordemos de que Él se dio, ese mismo día, se dio por toda la humanidad, se sacrificó por nosotros, por aquellos que le aman y que le seguimos. ¿Vale? Eso significa, para mí significa mucho, es un momento que estamos en comunión, los hermanos unos con otros, y nos emociona mucho. Para mí la Cena del Señor o Santa Cena es un tiempo especial por 3 motivos. El primero porque es un tiempo donde los hermanos podemos estar juntos y compartimos un momento especial. El segundo es porque recordamos lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y podemos rememorar lo que Él hizo. Y el tercero porque cada vez que lo hacemos anunciamos no solamente su muerte, sino también su regreso, puesto que lo hacemos hasta que Él venga. Por esos 3 motivos es importante y es especial para mí. Buenas tardes a todos. Para mí, la Cena del Señor significa que un día entendimos que era verdad, que Él murió por nosotros, que Él entregó su cuerpo por nosotros, que su sangre nos limpia y que gracias a eso nosotros podemos tener una nueva vida, una vida con Él, una vida que sin Él no sería y no seríamos nunca felices, y ese símbolo de poder participar recordando con el pan su cuerpo y con el vino su sangre nos hace sentirnos especiales y únicos porque sabemos que Él nos quiere y murió por nosotros. Yo me costó mucho entender esto, pero realmente lo entendí bien y sé que cada vez que recuerdo este momento en el que Él murió por nosotros, debo pensar que hay cosas que a Él no le gusta que haga y debo pedirle perdón antes de participar de la cena, porque sé que a Él le gusta que sus hijos estén bien comunicados con Él y en paz. Así que para mí recordar esto es muy importante porque es como renovar el pacto que Él hizo con nosotros y renovarlo porque sabemos que participando de esto recordamos que con Él tenemos la vida eterna y que esta vida, a pesar de que Él nos ayuda a llevarla, sabemos que nos preparamos para una vida mejor con Él, siempre. Amén. Damos gracias a nuestros hermanos por compartir, porque la palabra de Dios también nos enseña a confesar, y la cena del Señor también es confesar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Quería también dar paso a los niños. Recordar a los padres que los niños pueden participar en los cultos, que pueden preparar algo, incluso más adelante cuando tengamos oportunidad ya de tener los cultos presenciales, pues igualmente, y es algo que también tanto a las personas responsables de la Escuela Dominicana de Educación les digo, pero bueno, de momento me estoy ocupando yo de recoger vuestras iniciativas y hay 2 niños que están participando más, y yo pediría a los padres que también podáis ayudar a vuestros hijos para que también participen en el tiempo devocional que tenéis en casa con ellos, en lo que ellos están aprendiendo. En este caso son los hijos de Paola, Catalina y Manuel. Fijaros, ellos han tenido una reflexión, un texto bíblico de Jeremías, que me parece que es interesante
lo que se marca ahí, no solamente en Jeremías, sino también en la epístola de Pedro, en la primera, donde también se muestra algo. Fijaros en lo que está subrayado, porque se nos está hablando de quién es nuestro Rey y cuál es también nuestra forma de vivir cuando Jesús es nuestro Rey. Me gustaría que en ese sentido pudiéramos orar por los niños, que oremos no solamente por los niños que nos presentan este breve comentario de lo que ellos han preparado, sino por todos los niños de la Iglesia y por tantos niños que están en nuestro entorno, que también tenemos que dejar. Y dejar significa ayudar, procurar, abrirles camino para que vayan al Señor, para que podamos verlos bautizándose, sirviéndole, poniendo su vida en sus manos. Vamos a orar también por ellos y pedir que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias por los más pequeños. Te damos gracias por su deseo de aprender de ti y de seguirte. Y te pido que bendigas a los padres, a los profesores, también en la iglesia, de la escuela dominical, para que en conjunto podamos estar también participando en su desarrollo espiritual en cuanto a enseñarles tu palabra, en cuanto a guiarles, en cuanto a ser de bendición. Gracias por cada uno de ellos, que ellos estén dispuestos siempre a seguirte y a compartir con otros que tú eres lo más importante. En el nombre de Jesús. Amén. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Hola, solo le queremos decir que Jesús es nuestro Rey. ¿Es también tu Rey? Amén. Amén. Me gustaría que también pudiésemos seguir orando y en este caso dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios por todo lo que Él nos da, por todo lo que recibimos de Él, por el aire que respiramos, por la vida que tenemos, por la familia, por formar parte de su pueblo, por esa salvación que Él nos ha dado, por tantas cosas. Y lo vamos a hacer expresando gratitud también por medio de las ofrendas y de los diezmos. Recordad que en este tiempo también seguimos sirviendo al Señor y es importante que ese servicio también se manifieste en nuestra entrega, en lo que tenemos, en lo que somos. Y esta parte del culto nos lleva a reflexionar también en ello. Mientras escuchamos una alabanza, antes de continuar con la predicación, vamos a pensar en este tiempo de ofrendas y vamos a ofrendar. Y vamos con responsabilidad y compromiso, como decíamos, y como nos han dicho los niños, a ofrendar al que es el Rey. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios.
eres mi esperanza. Cuando centramos el culto en el significado de la Cena del Señor, normalmente solemos irnos a esos pasajes clásicos de los Evangelios o de 1 Corintios 11, donde se nos habla de la institución de la Cena del Señor. Pero en realidad toda la Biblia nos habla de lo que tiene que ver con el significado de la Cena del Señor, porque el Evangelio con mayúsculas tiene que ver con la redención de Cristo, que es a quien predicamos y a quien anunciamos. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y fijaros que en Apocalipsis, en el capítulo 22, que es el último libro de la Biblia, es como ya la parte final, el epílogo, tenemos un mensaje que tiene que ver con ello, que está enmarcado con un título que nos habla de la venida de Cristo y nos dice que la venida de Cristo está cerca. Y eso tiene que ver también con el mensaje de la Cena del Señor. Quisiera leer solamente unos cuantos versículos entre los que están en pantalla, 22, 6 al 17, luego comentaremos los otros. Pero dice el versículo 6, 7 y 8. Y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y Dios así nos invita a todos a adorarle. Y dice el versículo 14, bienaventurados, y nos habla de cómo tenemos que adorar a Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Podemos pensar en este texto que tenemos en Apocalipsis, en el capítulo 22, y pensar que incluso estamos en las antípodas de lo que es la Cena del Señor, que estamos en otro extremo, estamos al final de la Biblia. Y parece que el sentido es distinto, porque cuando Jesús estaba con los apóstoles, tomando el pan y tomando el vino, estaban recordando la libertad que hay en el Señor, la libertad que viene cuando Jesús es nuestro Dios. Y Jesús estaba con ellos. Ellos no estaban solos. Juan, cuando estaba recibiendo esta revelación, no estaba acompañado de otros discípulos. Estaba desterrado en una isla y se podía sentir solo. Es decir, era algo diferente. Él no estaba en una mesa disfrutando de un banquete como los apóstoles.
Y mientras que los apóstoles junto con Jesús estaban celebrando lo que significaba la libertad y la redención que simbolizaban el pan y el vino, el apóstol Juan estaba siendo perseguido, estaba como encarcelado en esa isla. Podríamos decir que efectivamente es como el epílogo, la parte final del mensaje. Pero la verdad es que el significado, como decía antes, de lo que es la redención, estaba en el corazón de Juan. Dios se lo estaba revelando. Y esos principios que están en la celebración de la Cena del Señor se dan cuando un cristiano vive para Dios, sea cual sea la situación que nos toque vivir. Ahí está ese significado de lo que significa la presencia de Dios en medio de nosotros. Y algo especial que se le pide a Juan y que se le pidió a los discípulos y que por extensión entendemos que Dios nos pide también a nosotros es que guardes la palabra, que guardes la voluntad de Dios y que lo hagas hasta que Él venga. Y esto es lo que le está diciendo el Señor al apóstol Juan. Eso es lo que le está diciendo a sus hijos. En un tiempo que parecía reinar el paganismo, en el tiempo del apóstol Juan, donde incluso ya compañeros suyos, apóstoles, habían sido ajusticiados por una justicia falsa, condenados por ser cristianos y martirizados hasta morir. Y podemos pensar en los apóstoles Santiago, incluso Pablo y otros más, y ya, como sabéis, Andrés, el primer mártir de la historia del cristianismo, también murió por seguir a su Señor. En medio de esa situación en la que hay presión, en la que hay persecución, en la que muchas personas estaban siendo asesinadas, el Señor Jesús le hace ver a Juan: guarda la palabra, guarda la palabra. Y es interesante que el mismo libro de Apocalipsis comienza con las mismas explicaciones. Que guardes la palabra. En el capítulo 1, versículo 3, nos vuelve a decir lo mismo. Tanto el principio como el final del libro de Apocalipsis. Y es que el principio de la Biblia y el final de la Biblia sigue diciendo lo mismo. Adán y Eva tenían que guardar la palabra de Dios. Esto es lo que tendrás que hacer. Simplemente no hagas tal cosa, no participes de esto que es fruto prohibido para ti. Guarda la palabra. Guarda la palabra. Esa fue la línea general que va desde Génesis, que iría desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Uno de los propósitos de la Cena del Señor tiene que ver con eso. Haced esto en memoria de mí, decía el Señor Jesús. Y hacer eso en memoria de Él significa recordar qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Jesús hizo y qué es lo que Él quiere que sigamos haciendo nosotros. Porque guardar la palabra tiene que ver con eso. Tiene que ver con vivir la palabra como la Escritura nos presenta. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 17, que está en ese contexto también de la Santa Cena, Jesús decía, orando al Padre: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Y ser santificados en la palabra de Dios significa vivir la palabra de Dios, ponerla en práctica. Ser santificado en la palabra de Dios y cumplirla y llevarla a cabo no es fácil, si no es por la ayuda de Dios. En un mundo depravado como este, a lo que se normalmente tiende, la inercia es ir por otro lado. Por eso muchas veces el cristianismo se identifica como un ir contracorriente, no contra la gente, sino contra las ideas que no corresponden a lo que Dios quiere. No es fácil guardar la palabra, pero es que Jesús murió en una cruz para facilitarnos que podamos guardar la palabra. Fue Él que envió al Espíritu Santo, nos dice la Escritura, o por lo menos nos prometió: he aquí yo enviaré el Espíritu Santo, no os dejaré solos. Y se cumplió la promesa el día
de Pentecostés. Cuando guardamos la palabra, tiene que haber compromiso. Hubo un momento en el cual Jesús notaba que muchas personas de aquellas multitudes que estaban dispuestas a ir solamente para recibir, pero que no se comprometían con Él, cuando se dio cuenta de que muchos se retiraban, Jesús les dijo a los suyos, a los más cercanos, a los que les estaba enseñando: vosotros también os iréis. Y el apóstol Pedro dijo: Señor, ¿dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es que guardar la palabra, esa palabra que es de vida eterna, tiene que ver con hacer lo que Dios quiere, tiene que ver con vivir en esa eternidad, en esa vida abundante. No es solamente conocer la palabra, sino que además hay que guardarla. Cuando Jesús se dirige a unos judíos y les anima a conocer la palabra de Dios, porque ella es verdad. Y dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquellos judíos decían: ¿pero de qué tenemos que ser libres? Nosotros no somos esclavos de nada, somos hijos de Abraham. Somos judíos, somos hijos de la promesa. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de ser libres? Hay personas que piensan que por ser hijos de creyentes ya son libres. Es decir, que no son esclavos de nada, que pueden hacer lo que quieran. Pero guardar la palabra significa una decisión personal. Cuando pensamos en el pan y en el vino, estamos recordando eso, que Jesús murió por nuestros pecados. Porque nosotros no somos perfectos. No podemos guardar la palabra en perfección por nosotros mismos. Caemos, fallamos. Pero Jesús murió por nuestros pecados. De manera que si estamos dispuestos a seguirle a Él, eso significa decidir guardar su palabra. Y aunque fallemos y nos equivoquemos, su palabra, que es viva, que es eficaz, nos va a llevar a restaurarnos, a levantarnos, a seguir adelante. Por eso Jesús les hizo ver a estas personas que no era solamente conocer la palabra, sino que había que guardarla para poder ser libres. Ellos necesitaban ser libres. No es por ser judío, por ser católico, o alguno incluso se puede considerar, pues no sé, de cualquier otra religión, cristiano o evangélico, que tú vas a poder disfrutar de lo que es una vida plena en el Señor. Tienes que guardar la palabra. Y guardar la palabra significa ponerte en sus manos. En el versículo 10 de este texto de Apocalipsis que estábamos leyendo, nos recuerda una vez más la importancia de que la palabra de Dios sea liberada. Dice el versículo 10: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es el tiempo de liberar la palabra de Dios, de que Dios nos use para compartir lo que es suyo, lo que es su voluntad, y hacerlo estando nosotros guardando la palabra. Y eso significa participar también del pan y del vino. Jesús murió por nosotros para que tengamos vida, y esto supone decirlo a los demás, anunciarlo. Cuando participamos del pan y del vino, estamos diciendo quién es nuestro Salvador. Tenemos que estar dispuestos a experimentar la presencia de Dios y a confesar y a vivir la realidad de la palabra en momentos más fáciles y en los momentos más abruptos, más complicados, como los que estaba viviendo el mismo apóstol Juan. Mirad, muchas veces es fácil decir: mira, yo soy cristiano, yo asisto a la iglesia, voy cuando tengo ganas. Si algún día me encuentro con más ánimo, incluso puedo hacer alguna cosa, pero yo no quiero ser miembro de la iglesia. Eso es algo que no corresponde a lo que la palabra de Dios enseña. Dios es un Dios de compromisos, que espera nuestro compromiso también con Él.
Y cuando participamos del pan y del vino, se supone que estamos haciendo compromiso en ese sentido. Las cosas de Dios son serias y requieren decisiones personales y compromisos de nuestra parte. Y debemos estar dispuestos a comprometernos. La cena del Señor es como una gran flecha que también se dirige a mirar que el Señor Jesús viene pronto y que no podemos permitirnos el lujo, por llamarlo de alguna forma, de estar perdiendo el tiempo. La cena del Señor nos dice, mira, yo vengo pronto. Y así es ese aspecto también cuando el Señor Jesús le decía a ellos, ya no tomaré más con vosotros esta cena hasta aquel día que yo venga. Y se nos dice que anunciemos lo que Él ha hecho, porque Él viene pronto. Y esto es lo que está diciendo el libro de Apocalipsis. Es una flecha que se dirige a Él, para que en momentos incluso donde no sabemos cómo hacer las cosas, podamos entender que Dios está con nosotros y que en Él podremos hacer aquello que está acorde a lo que es su voluntad. Cuando yo estoy dispuesto a confiar en Dios, estoy guardando su palabra. En el versículo 12 nos habla también de esa importancia. Dice, he aquí yo vengo pronto, pronto, y mi galardón, mi premio conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Y la verdad es que cuando estamos sirviendo al Señor, ya estamos siendo recompensados. Dios ya nos está bendiciendo. Es importante que tengamos esa actitud de servicio, una actitud gozosa. Pero eso supone confiar en el Señor, como decía antes. El apóstol Juan podemos verlo en la descripción que hace en el libro de Apocalipsis de lo que Dios le revela y de lo que es su vida, que a pesar de estar aislado, está gozoso. Es una persona que está confiando en el Señor, que el Señor viene pronto. Y es verdad, no podía estar reuniéndose con la iglesia, no podía estar con los suyos, no podía estar con sus compañeros o con otros hermanos en Cristo, pero el Señor venía pronto. Y en su promesa Él seguía adelante. Y hablaba, el Señor nos habla ahí de la importancia incluso en la distancia de la iglesia, de estar juntos, comprometidos. En el versículo 14, Juan recibe también ese anuncio donde aparece la iglesia como algo también que hemos de tener nosotros en cuenta. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas en la ciudad. Una forma de vivir como iglesia tiene que ver también con la forma en la que estamos dispuestos a vivir en santidad. Santifícalos en tu palabra es verdad. Estábamos leyendo antes. Y fijaros que en el versículo 16 se nos dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. En las iglesias. El proyecto de Dios tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con formar familia, tiene que ver con ir juntos. Por eso decía antes que un cristiano que al final no adquiere ningún compromiso con el Señor, y eso implica con la iglesia, pues no está viviendo según lo que corresponde. Tenemos que asumir responsabilidad, confiando en el Señor, viviendo en Él. Y dice la Escritura que dejando que Él limpie nuestras ropas. ¿Qué nos va a dar? ¿Un detergente especial para que nuestra ropa brille, esté blanca, esté bien, huela bien? Nos está hablando de una iglesia sin mancha. Guardar la palabra significa eso. Significa dejar que el Señor nos siga moldeando, sabiendo que Él viene pronto. Y que en ese sentido de sentirnos limpios, porque vivimos en el perdón, en el amor de Dios y en la decisión de hacer las cosas de la mejor manera, saber que estamos anunciando al mismo tiempo esa palabra que otros tienen que conocer. Y eso trae gozo a nuestras vidas. Y en el Señor podemos hacer eso. Y en el Señor no solamente podemos, sino que es la única forma de llevarlo a
a cabo, viviendo con los hermanos. Necesitamos apoyarnos unos a otros. Y eso supone que todo lo que hagamos edifique la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la Iglesia, que abunde en el amor de los hermanos y que desechemos todo aquello que divide, y el pecado divide. Por eso la palabra de Dios nos habla de una iglesia sin mancha, que se viste como una novia para recibir al amado. Y Juan iba en esa línea, recibiendo y compartiendo esto. ¿Sabéis? Y termino con esto. El árbol más alto del mundo, ¿sabéis cuál es? La secoya. La secoya es un árbol muy común en el estado de California. Llega a medir, quizás no lo creáis, pero es cierto, 90 metros de altura. ¿Os imagináis un árbol de 90 metros? ¿Cómo puede crecer tanto? Pero lo que es paradójico es que sus raíces son frágiles. Normalmente, un árbol grande tiene raíces profundas y grandes para que el viento no se lo lleve. Si queremos levantar un edificio grande, los cimientos tienen que ser proporcionales. Pero la secoya llega a medir 90 metros de altura y tiene unas raíces más bien frágiles. ¿Cómo es posible que pueda crecer tanto y mantenerse? Hay una explicación. Y la explicación es que las raíces de este árbol están unidas con las raíces de los otros árboles. La secoya no crece sola. Está junto a otros muchos árboles de las mismas características. Y se apoyan unos a otros desde las raíces para crear una plataforma, de manera que nada les pueda hacer caer porque se sujetan unos a otros. Jesús le está diciendo eso a los discípulos. El pan y el vino es para celebrarlo juntos. Y juntos no significa estar simplemente en un lugar o en un tiempo. Significa en tratarnos bien, en amarnos, en guardar la palabra juntos, en no permitir que se introduzcan aquellas cosas que ofenden a Dios y que hacen daño al hermano. Por eso, el tiempo del pan y del vino es tiempo de restauración. Es tiempo de decirle al Señor: Señor, yo recuerdo que moriste en la cruz, que el pan simboliza tu cuerpo entregado, que el vino simboliza la sangre derramada, y que lo hiciste para que yo guarde tu palabra hasta que tú vengas. No es cuestión de pensar, simplemente decir que qué triste lo que sufrió Jesús. No es solamente para recordar el dolor de Jesús, sino para recordar por qué lo hizo Jesús y dónde estoy yo. Porque yo creo que lo que produce dolor a Jesús es nuestra desobediencia y es vivir en contra de Él o sin guardar su palabra y, para colmo, participar del pan y del vino como si no ocurriera nada. Por eso yo te animo a que hoy tomes decisiones, que te comprometas con el Señor, que reconozcas que Él es Alfa y Omega, que en Él nos movemos, que si guardamos su palabra Él no nos va a fallar. Ese será el gran mensaje. Yo siempre digo que el mayor evangelista, el mejor evangelista de este mundo, no es alguien simplemente que tiene el don de evangelista, es la Iglesia, comprometida con el Señor, sirviéndole a Él. En el versículo 17 termina este pasaje que estamos leyendo, dice: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome gratuita del agua de la vida. Pero ¿sabéis quién dice ven? En el texto nos dice que es el Espíritu Santo y la Iglesia. Y el Espíritu se une a la Iglesia y dice ven. Tú no puedes decir ven, no puedes anunciar el mensaje si el Espíritu Santo no está obrando en tu vida, si está entristecido contigo, si estás viviendo en pecado. Pero es hora de juntarnos como Iglesia, de juntar nuestras raíces y en Cristo guardar su palabra. Él viene pronto. Es tiempo
de confesar, de anunciar que el Señor viene pronto. Y no es cuestión de salir a la calle y decir que viene pronto Jesús, sino de hacer ver dónde está la salvación, de hacer ver cuál es el camino de la vida, formando parte de la Iglesia. Animad a vuestros hijos a que se comprometan con las cosas de Dios, a que se bauticen. No os quedéis así, sin más, asistiendo y ya está. Formar parte de la Iglesia tampoco es simplemente darse de alta y bautizarse y ya está. Porque hay personas que se dan de alta, se apuntan en el libro, pero luego no participan, no guardan la palabra. Y eso no es ser miembro de Iglesia. Ser miembro de Iglesia es un compromiso con el Señor, con la Iglesia, guardando la palabra. Te animo a que esa sea también la decisión que tú puedas tomar hoy. Y vamos a participar del pan y del vino. Me gustaría darte tiempo para que reflexiones en ello. Y lo vamos a hacer mientras, como hoy es un día especial, como decía al principio, mientras vemos algunas imágenes de distintos momentos que hemos tomado el pan y el vino en la iglesia. ¿Cuántas veces has tomado tú el pan y el vino en la iglesia? Se supone que cada vez que participamos deberíamos de ser diferentes, haber crecido, haber madurado, porque renovamos pacto, porque asumimos compromisos, acciones, decisiones ante lo que Dios nos pide. Piensa en todo ello. Y ahora volvemos a estar juntos para participar del pan y del vino. No pienses que no tengo presente tu camino. No pienses que de ti yo me olvidé. No se ha desvanecido todo lo que vivimos. Conozco tus fatigas y tu fe. Confía en mí. Confía en mí, que yo renovaré tu fuerza y tu alegría, como ave por el cielo volarás. Y si te sientes débil y no puedes dar ni un paso, en tu fragilidad te sostendré. Por mucho que te esfuerces, tu vida no depende de otro más que de tu Padre fiel. Confía en mí. Confía en mí. Confía en mí. Confía en mí. Yo voy a ser tu aliento en tiempos de sequía. Confía
que yo te voy a cuidar. Pues efectivamente, el pan y el vino son símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús. No es que sea el cuerpo literal ni la sangre literal. Estamos recordando, estamos guardando su palabra. Cuando el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia de los Corintios esta realidad, le estaba diciendo: tenéis que cambiar. La noche que fue entregado el Señor Jesús, eso es lo que Pablo estaba compartiendo. Tomó pan y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar juntos este pan que Jesús compartió con los suyos, que muchas veces lo hemos tomado en la iglesia juntos, pero que cada vez nos lleva a la reflexión de cuál es mi compromiso con Dios. Un nuevo pacto, un momento para renovar también mis decisiones delante de Dios. Comamos juntos de lo que simboliza el cuerpo del Señor Jesús. El Señor Jesús, después de haber cenado, nos sigue enseñando la palabra. Tomó la copa, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que la bebiereis, de nuevo nos dice, hacedlo, recordándome, sabiendo qué es lo que hice por vosotros, sabiendo qué es lo que vosotros tenéis que hacer. Así como iglesia, como cuerpo de Cristo, vamos a tomar también este vino que simboliza un nuevo pacto en la sangre del Señor Jesús. Señor, te damos gracias por este pan que hemos tomado, por este vino que hemos tomado. Te damos gracias por lo que significa, te damos gracias por lo que simboliza, pero no solamente por el significado o el símbolo, sino por la vida que tú nos has dado, que es lo que nos recuerda. Por tu palabra, que es viva. Sabemos que Jesús es la palabra para nosotros, que tenemos que seguirle a Él. Y te damos gracias por la cruz, pero también por la resurrección, por la redención, porque en ti hay libertad, porque en ti hay vida, porque en ti hay una oportunidad para vivir de una forma distinta. Y pedimos, Señor, por aquellos que todavía no han adquirido ese compromiso, por los hermanos que aún siendo miembros de la Iglesia, que supuestamente también tendrían que estar ahí implicados y sirviéndote, quizás también hay pues algún obstáculo. Señor, es tiempo de pedir que tú obres también ahí. No podemos participar del pan y del vino y al mismo tiempo vivir una vida desordenada. Gracias porque tú pones orden en nosotros. Gracias por el pan, gracias por el vino, gracias por la obra de Jesús en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y antes de que nos vayamos,
me gustaría que viéramos algo muy cortito. A veces cuando participamos del pan y del vino nos abrazamos, expresamos cariño porque estamos hablando de la familia, estamos haciendo comunidad, estamos invitando a otros que se unan a la iglesia. De forma inmediata vamos a tener problemas para abrazarnos. En este tiempo anterior que nos hemos estado abrazando constantemente y mostrando nuestro amor y nuestro cariño, pues había algunas grabaciones de los cultos y yo cogí una donde después de la cena del Señor también animaba a los hermanos a que, pues eso, a que dijeran a alguien que nunca le habían dicho que le amaban o que le querían, que le amaban en el Señor, que se acercasen y le dijeran, mira, te amo, y que le dieran un abrazo. Ahora no lo podemos hacer, pero sí puedes llamar por teléfono a alguien. Sí puedes decirle, mira, hoy estoy orando por ti o quiero orar por ti, ¿qué necesitas? Porque te amo en el Señor. ¿Por qué no lo haces? Porque eso también es guardar la palabra de Dios. Pues vamos a ver esta imagen y terminaremos con una alabanza que también nos lleva a considerar ese compromiso que tenemos que asumir. Que Dios os bendiga, que Dios os guíe, que Dios nos lleve a hacer su voluntad. Dios va a hacer cosas grandes. No perdamos la oportunidad que nos da para que cada uno de nosotros podamos vivir la bendición de servirle. Hasta muy pronto. Miércoles seguimos en el culto de oración. Estaremos hablando unos y otros. Dios os bendiga mucho. Vamos a concluir con estas imágenes y alabando a Dios juntos. Y ahí terminamos. Simplemente que vayáis a alguien que nunca le habéis dicho que lo queréis. ¿Hay alguien que nunca le habéis dicho te amo? Vamos a terminar este culto así. Piénsalo y acércale y dile te amo en el Señor. Dios os bendiga. Esta tarde nos vemos igualmente. Os amo y sé que nos amamos en el Señor. Pero vamos a compartirlo. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regalar
permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer.